Hola José, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, me gustaría saludar a todas las personas que se encuentran conectadas a estas horas de la tarde a través de las distintas plataformas virtuales que maneja CAE. Deben estar abogados, público en general. En realidad, todas las personas que se encuentran conectados, muchísimas gracias. Quiero agradecer también la generosísima invitación de los amigos del Círculo de Arbitraje con el Estado. Saludo y felicito la constante difusión y promoción de eventos académicos como el que el día de hoy nos convoca. Y por último, y no por ello menos importante, quiero agradecer a mi buen, querido amigo y presidente y fundador del Círculo de Arbitraje con el Estado, el doctor Jorge Abel Ruiz Bautista. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y por la convocatoria. Y como te lo señalé ese día, eh, la convocatoria a tocar este tema ha servido para poder refrescar algunas ideas y algunos conceptos sobre un tema que en su momento, y ahora ratifico al volverlos a estudiar, llama mucho la atención, como son los referidos a la ejecución del laudo arbitral. Este tema, Jorge, tú no me dejarás mentir, lo hemos tocado varias veces, inclusive hemos viajado tocando este tema, y siempre que lo vuelvo a estudiar me apasiona. Y vuelvo a hacer la misma reflexión de siempre. Si ustedes son abogados que desean transitar en el mundo del arbitraje, es importantísimo conocer lo referente a la ejecución del laudo arbitral. Pues bien, doctores, doctoras, cuando nos referimos a todo este fenómeno arbitral, ¿qué duda cabe que siempre nos vamos a referir al convenio arbitral? En realidad es la piedra de basamento, es la génesis, es el origen. Eh, ya que como todos sabemos, la Administración de Justicia, por regla general, está encomendada al Poder Judicial, es del Estado. Y solamente por excepción, por una decisión de la autonomía privada, sustentada en la autonomía de los privados, la autonomía de la voluntad, ¿no? En un tema de derecho a los contratos, la autonomía de la voluntad, la autonomía privada, sustentada en esta autonomía, los particulares renuncian a la jurisdicción ordinaria, ya sea el sometimiento mediante la cláusula arbitral, compromiso arbitral, convenio, como queramos llamarlo. Sin embargo, en lo referente en las contrataciones con el Estado, estimados doctores, es importante subrayar que este sometimiento al arbitraje, más que obedecer a una decisión sustentada en la autonomía privada, tiene su asidero en una imposición legal. Revisando, existen diversas normativas y creo que desde el reglamento de Consucode hace ya un buen tiempo, hasta la última ley que se encuentra vigente, la 30.225, que en su artículo 76, perdón, en su artículo 45 establece diversos mecanismos de resolución de conflictos, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas, el trato directo, la mediación, la conciliación, la figura del conciliador decisor, ¿no? Que es una figura bastante simpática, en la cual el conciliador puede inclusive emitir una decisión. Pero en lo que es referente a la jurisdicción, es la jurisdicción arbitral. Lo mismo sucede, investigando, con la actual Ley General de Contrataciones Públicas, que en el artículo 76 también reconoce al arbitraje como una figura de solución de conflictos. Si bien no podemos objetar, ni es motivo de análisis en este conversatorio, objetar la importancia que tiene el convenio arbitral, sí deseo resaltar con particular énfasis que igual de importante, igual de relevante en este fenómeno arbitral es lo referente a la ejecución del laudo arbitral. Y en realidad está ciertamente infravalorado para la real trascendencia que tiene. Y a manera de un ejemplo, solamente para graficarlo, no solamente lo vamos a poder advertir al revisar artículos, exposiciones, todos se ocupan sobre todo del convenio arbitral, pero pocos acaban en el tema de la ejecución. Si vemos, el legislador ha tenido la misma idea, solamente modestamente le otorga dos articulados respecto a la ejecución del laudo arbitral. El artículo 67, referido a la ejecución en sede arbitral, del artículo 68, referido a la ejecución judicial del laudo. Modestamente dos artículos. En lo que respecta al convenio arbitral y situaciones que de allí se vinculan,
como la extensión del convenio arbitral a las partes no signatarias y demás, tenemos un poco más de 6 artículos que van del de 13 y el 18. Y en este extremo deseo resaltar la importancia que tiene la ejecución del laudo arbitral en todo este fenómeno del arbitraje. Me preguntarás por qué eres tan enfático en señalar la importancia que tiene la ejecución del laudo arbitral. Es que, querido doctor, en este momento, en este estadio, es donde la parte que se ve favorecida con la decisión de un árbitro va a poder finalmente materializar lo que fue objeto de su pretensión. Es allí. Es allí donde la parte recién va a poder tener lo que en su momento reclamó y que fue lo que generó que active el convenio arbitral. Hay que ser pragmáticos, queridos doctores o doctoras. La tutela jurisdiccional efectiva es muy grande. La tutela jurisdiccional efectiva no solamente se consigue con el acceso a la justicia, el principio de precautiones, no solamente se consigue con tener derecho a la debida a la defensa, al contradictorio, a los plazos razonables, inclusive a la motivación del laudo arbitral. He visto que la clase pasada se ocuparon de la motivación del laudo arbitral, que es un derecho ciertamente muy importante, 139, numeral 5 de la Constitución. Sino también es importante poder materializar lo decidido dentro de un plazo justo. Y precisamente es allí donde recién se puede plasmar la tutela jurisdiccional efectiva. No solamente con el acceso, sino también materializando lo decidido a partir de la ejecución del laudo arbitral. Es el momento donde el ganador del proceso ve en la praxis satisfechos sus intereses. Y esto, como lo vamos a ver, no se consigue con la simple emisión del laudo arbitral o con las resoluciones posteriores del artículo 58, sino que luego de eso hay un largo peregrinar y que no se encuentran contenido en ninguno de los libros de arbitraje que podemos ver, sino que lo podemos advertir, conocer los sabores y sinsabores de ello a partir de la práctica del día a día. Queridos doctores, cuando estamos refiriéndonos a la ejecución del laudo arbitral, nos estamos refiriendo a los últimos minutos de vida del arbitraje. Los últimos minutos de vida del arbitraje que, contrario a lo que quizá muchos piensan, se da fuera de este seno arbitral, fuera de esta cápsula arbitral. Si bien la ley, como lo vamos a ver en algunos minutos en el artículo 67, se prevé la posibilidad de la ejecución de los árbitros, ello en la praxis es muchas veces muy poco probable. Y me preguntarás, Marco, ¿por qué es esta situación? ¿Por qué se genera esta situación? ¿Por qué el arbitraje finalmente tiene que ser conocido fuera de la instancia arbitral y tiene que verse y tramitada y satisfecha en la instancia judicial? Muy simple, repito la teoría que siempre tengo. En primer lugar, porque nos rige la teoría del incumplimiento. Existen sendos estudios que no somos, en general en América Latina y en particular el Perú, amantes del cumplimiento de leyes o contratos. Y eso se va a poder materializar en la práctica a cualquier abogado. Los abogados tienen, en el tema patrimonial, tienen trabajo precisamente en virtud del incumplimiento contractual. Si no habrían incumplimientos contractuales, no habrían procesos, no habrían defensas, no habría carga procesal en el tema judicial, no habrían procesos arbitrales. Entonces, si una persona no va a cumplir una ley o un contrato, es indudable que tampoco va a cumplir una sentencia judicial y en este caso en particular, un laudo arbitral, pese a que en su momento aceptó el arbitraje como forma de solución de controversias. Y es importante señalar que el arbitraje, a pesar que en el artículo 139, numeral 1 de nuestra Carta Magna de 1993, le otorga rango jurisdiccional al arbitraje, no le otorga un atributo muy importante, como es la fuerza coercitiva asociada con el jus imperium, que se encuentra restringida para la Policía Nacional del Perú y la fuerza coercitiva del jus imperium para el Poder Judicial. Es que el arbitraje es una jurisdicción sui generis, es una jurisdicción temporal y limitada. No es igual que el Poder Judicial.
y así debemos de analizarla. Es temporal porque únicamente se activa desde la solicitud de arbitraje y finaliza con la expedición del laudo arbitral o de las resoluciones posteriores contenidas en el artículo 58, a no ser que las partes lo hayan pactado en el artículo conforme o amén de lo dispuesto en el artículo 67, de que el árbitro puede ejecutar lo decidido. A no ser, allí acaba el arbitraje. Y es limitada porque precisamente únicamente este poderío del árbitro alcanza a las partes suscribientes del convenio arbitral. Y como no tiene fuerza coercitiva, y como las partes son renuentes a cumplir el mandato ordenado por los señores árbitros, sea un árbitro único o un árbitro colegiado, ¿qué se tiene que hacer? La parte interesada tendrá que recurrir al Poder Judicial para hacer cumplir por la fuerza lo decidido en el laudo arbitral. Al respecto, me acuerdo mucho de una cita del profesor Fernando Cantuaria Salaverry, destacado profesor de arbitraje, que mencionaba que ante el incumplimiento de un laudo arbitral, la parte interesada tenía que recurrir al Poder Judicial para que una suerte de sheriff, palabra utilizada por el profesor Fernando Cantuarias, haga cumplir por la fuerza lo decidido. También me trae a la mente un libro del profesor español Ignacio Ripoll, libro que pude conseguir gracias a la tremenda amabilidad y dotes de maestro del profesor Mario Castillo Freire. Hasta ahora me acuerdo un libro que se llama Ejecución del laudo arbitral del profesor Ignacio Ripoll. Y si la memoria no me falla, es edición Bosch. En este libro, Ignacio Ripoll mencionaba que sin la asistencia del Poder Judicial, ciertamente el arbitraje no tendría ningún efecto productivo. Es más, Ripoll y algunos profesores españoles sentencian a su vez que el arbitraje carece de jurisdicción. Así de enfáticos, así de duros, así de ácidos. El arbitraje carece de jurisdicción y recién tiene carácter jurisdiccional con la asistencia del Poder Judicial. Yo puntualmente no comparto esta posición, que es muy respetable por profesores españoles, pero no la comparto. Porque para poder contestar esta pregunta, tendría que relanzar otra pregunta. ¿Qué consideras por jurisdicción? Y eso lo conversé con el profesor Omar Sumari una vez. Me dijo, Marco, si tú consideras por jurisdicción únicamente el empoderamiento que se le brinda a los órganos jurisdiccionales para hacer cumplir por la fuerza lo decidido, sí, pues te la doy. El arbitraje no tiene jurisdicción. Y pensábamos, pero el arbitraje es mucho más allá que hacer cumplir por la fuerza lo decidido. El arbitraje es el empoderamiento, es una facultad, una atribución que te otorga el Estado para resolver controversias al interior de un proceso con las garantías suficientes. Y que lo decidido en este lado arbitral sea vinculante para las partes, sea oponible para todos y sea de obligatorio cumplimiento. Dime, ¿eso tiene el arbitraje? Ciertamente sí. Entonces, a mi juicio, el arbitraje sí tiene una jurisdicción, pero tiene una jurisdicción particular, sui generis. No querramos equiparar el arbitraje al Poder Judicial. Y es con estos ojos que debemos de ver el arbitraje. Porque si no hubiera ninguna diferencia, el arbitraje sería igual que el Poder Judicial. ¿Qué nos motivaría o qué los motivaría a renunciar al Poder Judicial y recurrir al arbitraje? Los dos tienen las mismas finalidades: resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, pero cada uno con su forma en particular. A pesar de todo esto, vuelvo a señalar y debo ser enfático que en el arbitraje sí se puede ejecutar un laudo arbitral. Y eso lo veo poco tratamiento al respecto. El artículo 67 es muy claro y habilita a los árbitros siempre que exista un convenio entre las partes, porque el arbitraje no es otra cosa que un contrato con consecuencias procesales. Eso es el arbitraje, o un acto jurídico con consecuencias procesales. Entonces, si hay un acuerdo entre las partes, y en este caso el reglamento arbitral lo prevé, el árbitro se encuentra en toda la posibilidad de poder ejecutar su decisión, en virtud de la prerrogativa dispuesta en el artículo 67. Y te voy a poner unos ejemplos para no hablar en abstracto.
Sabemos que dentro del arbitraje se emiten, además de las ahora famosas, que en mi tiempo no se llamaban así, pero ahora famosas órdenes procesales, que no es otra cosa más que resoluciones, se emiten laudos parciales y laudos finales, ¿cierto? Tengamos presente un laudo parcial como una medida cautelar. El árbitro de todas maneras tiene que recurrir a la asistencia del Poder Judicial o puede ejecutar una medida cautelar. En algunos casos sí la puede ejecutar. Un embargo en forma de retención de cuentas. ¿Puede ejecutarlo? Claro que sí. Porque reitero, guste o no, el arbitraje tiene jurisdicción. Seguramente la Superintendencia de Banca y Seguros, al recibir el oficio que trae medida de cautelar de retención de cuentas sobre todas las cuentas bancarias que tenga determinado demandado, a fin de cumplir a posterior la sentencia de condena que se vaya a dictar, tenga algunos lineamientos, pero no puede negarse. Lo mismo sucede, por ejemplo, en un laudo parcial o un laudo final, un laudo parcial que disponga trabar embargo en forma de inscripción. No hablo de anotación de demanda, porque son dos cosas distintas, la anotación de demanda con el embargo en forma de inscripción, traba un embargo en forma de inscripción, o dispone la transferencia de la propiedad. El árbitro no puede ejecutar su decisión, ciertamente sí lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero es importante tener presente el texto único ordenado de Reglamento General de Registros Públicos, que fue modificado en el año 2014, año que seguro José era muy chico y algunos de los que me escuchan eran muy chicos, pero en el 2014 se vivió un tema bien complicado en el arbitraje. Siempre digo, ni el arbitraje ni el Poder Judicial es malo, son malos los elementos que se inmiscuyen allí y a partir de allí generan ilícitos. En 2014 hubo una mafia de transferencia de propiedades increíbles y se tuvo que hacer algunas modificaciones y precisamente Registros Públicos la hizo. Estableció en el artículo 10 algunas restricciones para poder anotar un laudo en la partida registral o para disponer una transferencia. Requisitos muy sencillos a cumplir. En primer lugar, copia fedateada del laudo arbitral. En segundo lugar, copia legalizada del convenio arbitral. ¿Por qué pasaba eso? Porque muchas personas les quitaban las propiedades sin haber suscrito el convenio arbitral. Y como en la ley de arbitraje señalan que la conservación de las actuaciones arbitrales tiene un tiempo, esperaban los 3 meses o 4 que fuere y solamente mandaban el laudo arbitral. Cuando el registrador le decía, oye, mándame todo el expediente arbitral, que en ese tiempo eran archivadores de palanca, ahora todo es digital, decían, bueno, no lo tengo y no estoy obligado y no me puedes obligar. Entonces ahora te piden, además de el laudo arbitral que esté protocolizado, te piden copia legalizada del convenio arbitral y el sometimiento al arbitraje, copia legalizada de los documentos nacionales de identidad de las personas que participan en el arbitraje, el nombre de los árbitros, inclusive del secretario arbitral. Me parece fenomenal. A pesar de estas buenas intenciones, siempre voy revisando, siempre veo en las noticias que sigue habiendo algunos problemas al respecto, pero ciertamente muchos menores que en el año 2014. Entonces, en registros públicos, si uno cumple con estas directivas del reglamento de registros públicos modificado en el 2014, se tiene que cumplir. Guste o no, el arbitraje tiene jurisdicción. Es más, esta directiva nos lleva a colegir de manera forzosa que el árbitro puede ejecutar sus laudos. Entonces, podemos llegar a establecer. Con todo, lo cierto es que luego de transcurrido 15 días, conforme lo señala el artículo 53, perdón, 59, numeral 3, se puede pedir la ejecución. Sin embargo, la problemática se da, y acá viene el tema, la problemática se da cuando la parte es renuente a cumplir. Y eso sucede, queridos doctores, queridos amigos y amigas, mucho más habitual de lo que podamos imaginar. A mi juicio, entre un 80-90% de decisiones no desean ser cumplidas. Se van a recurso de anulación, eh, no desean cumplir los laudos arbitrales y es todo un tema. Por ejemplo, tenemos un laudo arbitral que declara la ampliación de plazo.
No hay ningún problema ahí. Tenemos un laudo arbitral que declara la resolución de contrato por causa imputable a alguna de las partes, imaginemos. Eh, el tema va a ser cómo vamos a ejecutar, de ser el caso, las pretensiones accesorias, ¿no? Como en el tema de la ampliación, el pago de los mayores gastos generales, en el tema de la resolución contractual, el pago de las penalidades y, de ser el caso, la indemnización. Porque si bien es cierto, por un tema de estrategia, el abogado de una de las partes, pongamos de la entidad, porque es mucho más fácil rematar una propiedad de la entidad, trabó embargo en forma de inscripción sobre uno de los bienes del contratista, inclusive eh, puede realizar el remate, ¿ah? No hay ningún inconveniente para que un árbitro proceda a realizar un remate. Y yo he visto varios casos de arbitrajes inmobiliarios donde proceden al remate. Imaginemos que la entidad se quiere adjudicar ese bien una suerte de dación en pago. ¿Cómo sacamos a las personas de adentro? Ahí sí carecen de ellos imperio. No pueden hacerlo por ningún lado. Y tienen que irse al Poder Judicial. Y tienen que irse al Poder Judicial contrario a lo que en un primer momento quisieron, ¿no? Porque si yo sé que voy a contratar con el Estado, sé que me voy a ir al arbitraje. Entonces ya lo estoy admitiendo de manera tácita con un mecanismo de solución de controversias. Y si es entre privados, más aún todavía. Contrario a lo que quisimos inicialmente, nos vamos al Poder Judicial. Entonces vamos a ir aterrizando un poco al proceso judicial de ejecución del laudo arbitral. Tenemos la emisión del laudo. ¿Qué es el laudo? El laudo es la decisión más importante, sin lugar a dudas, que se emite dentro de un proceso arbitral, mediante el cual se resuelven las controversias de un modo definitivo. Y un laudo firme puede ser ejecutado. ¿Cuándo estamos frente a un laudo firme? En algún momento, en la práctica de la ejecución judicial, se pedía que, y se regresaba el laudo y se declaraba inadmisible la demanda de ejecución porque no había una resolución de consentimiento, tipo igualito al proceso judicial. Y le decían, oye, que emita la resolución de consentimiento. Las personas volteaban y ya el tribunal estaba desactivado. ¿Qué decisión iban a emitir si ya no había tribunal? Entonces no es un laudo arbitral firme. Sin embargo, las cosas, a partir de conversatorios como el que ahora nos ocupa, a partir de doctrina e intercambio de ideas entre jueces y árbitros, llegamos a entender que un laudo arbitral firme es un laudo arbitral que no ha sido anulado. Así de sencillo. Un laudo arbitral que no ha sido anulado. ¿Por qué? Porque a pesar de interponer un recurso de anulación, por acá entre la sala superior, sea civil o comercial, por este camino se puede ir ejecutando el laudo arbitral sin mayor problema. Entonces, un laudo arbitral firme es un laudo arbitral que no ha sido anulado. Pero este laudo arbitral al cual yo me remontaba, esta decisión más importante dentro del proceso arbitral, deja de ser esta decisión tan importante y ahora se convierte en un título de ejecución. Un título de ejecución de esos que se encuentran contemplados en el artículo 688 del Código Procesal Civil. Recordemos que con la modificación del decreto legislativo 1069 del año 2008, que fue emitido dentro de un paquete normativo, un paquete legislativo para la implementación del Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos, ahí también está la ley de arbitraje, dentro de ese paquete normativo, se juntaron todos los títulos que existían en el Código Procesal Civil, los títulos ejecutivos, los títulos de ejecución y los títulos de resolución, los títulos de ejecución de resoluciones judiciales, donde estaban los laudos arbitrales. Hicieron un mix y salió el artículo 688. Al respecto, la profesora Jaime Ariano, cuando lo quieran ver, tiene varios reparos al respecto, porque dice que se juntan, pero tienen un tratamiento con plazos distintos. Pero bueno, ese es otro tema para conversar. Se convierte en un título de ejecución. El laudo arbitral se encuentra en el numeral 2, un laudo arbitral firme. Entonces, este proceso de ejecución judicial del laudo arbitral se tramita bajo las reglas del proceso de ejecución. Entonces, para hacer una suerte de recapitulación. Ganaste tu proceso arbitral, requeriste en sede arbitral, no te hicieron caso, te fuiste al proceso de ejecución judicial y ahora, maravilla, tenemos otro proceso más. Tenemos otro proceso más. Tú pensabas que todo iba a ser rápido,
No, 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 no. No va a ser tan rápido. Te vas a ir a otro proceso arbitral donde hay mecanismos de defensa adicionales. Ahora paga un abogado para que se encargue de la defensa en vía judicial. Cuando llego a este extremo, me gusta graficarlo de una manera bien sencilla para que me puedan entender. Ir en el arbitraje es como ir por una vía rápida. Pensemos la línea amarilla, sobre la cual inclusive ha existido un arbitraje hace algún tiempo, ¿no? Pensemos en la línea amarilla. Pagamos un concepto por ir y desplazarnos sobre una vía rápida, bien pavimentada, segura. Inclusive vamos debajo del río Rima. Muchas personas la utilizan, por ejemplo, yo vivo en Surco, cuando me voy al aeropuerto me voy por la línea amarilla y llego mucho más rápido. Pero como dice una canción, todo tiene su final. La línea amarilla acaba. ¿Y qué pasa cuando acaba la línea amarilla? Tienes que ingresar a las vías ordinarias, donde prima, imagínate si a ese momento, todo el tráfico que debe haber, toda la inseguridad. O sea, pagaste un derecho y este derecho en el arbitraje es tener un proceso más rápido, mejor infraestructura, tribunal especializado, entre otras prerrogativas. Pero acabaste y tu proceso arbitral, que fue muy rápido, a toda velocidad, regresa, por ejemplo, a la vía de evitamiento a las 7:03 de la tarde que estamos en este momento, con todo el tráfico que eso incrimina. Porque tu proceso de ejecución del lado arbitral ya no tiene ninguna prerrogativa, ya no tiene corona, es un proceso más que tiene que atender a la carga procesales de causas anteriores. Y allí viene todo el tema. Eh, y como lo decía, nuevos mecanismos de defensa. Y los abogados de la parte demandada, había una conferencia del profesor Mario Castillo Freire donde hablaba que los abogados a veces trataban de una manera errónea siempre de darle la razón a sus patrocinados. Y acá vamos a poder advertir una serie de articulaciones o mecanismos de defensa que van desde las tachas, excepciones, nulidades y cualquier otra cosa más que la imaginación pueda soportar. En este caso, el abogado de la parte ejecutante, de la parte ganadora, va a tener que aprender nuevas técnicas donde la paciencia tiene que ser su fiel aliada. Y las habilidades blandas para recurrir al administrador del piso del mall o las entrevistas con el juez y la paciencia sobre todo va a tener que, es un trabajo de largo aliento. Ya vemos que la ejecución judicial va demorando y se va entrampando. Y a mi juicio y una suerte de conclusión anticipada, la ejecución judicial, la ejecución del laudo arbitral, ya sea en sede arbitral o judicial, es uno de los talones de Aquiles que merecería más conversatorios y no necesariamente una salida de índole legal, sino también a partir de la práctica. Pero bueno, entonces llegamos a este proceso judicial del laudo arbitral y tenemos dos normas, ¿ah? Tenemos dos normas como causales de oposición. Las normas cerraditas del artículo 68 del decreto legislativo 1071, que te dice básicamente que uno se puede oponer al arbitraje en tanto y en cuanto cumplas dos supuestos. En primer lugar, que el laudo se encuentre suspendido en virtud de un proceso o de un recurso de anulación del laudo arbitral o que se haya cumplido con la obligación. O sea, súper cerrado los supuestos. O hablamos de las causales de contradicción del 689, del 690 del Código Procesal Civil, porque recordemos, ya ese laudo arbitral se fusionó y ahora es un título y tiene que verse como un título. No tiene corona, tiene que verse como un título. Ahora las cosas están mucho más claras, pero al momento que se estudiaba esto, no estaban tan claras e inclusive motivó las realizaciones de plenos jurisdiccionales al respecto. Eh, Tuve la suerte de ser secretario de actas en el pleno jurisdiccional del año 2015, distrital y regional, donde se analizaba cuál de estas normas debía primar. Antes de contestar este interrogante, me gustaría reseñar lo que señala la legislación comparada. Por ejemplo, la ley de arbitraje boliviana 1770 del año 2010 habla en el artículo 70 sobre la ejecución forzosa y te da dos supuestos similares. En la ley de arbitraje boliviana, la simple interposición de recurso de anulación
suspende la ejecución del laudo arbitral. Cosa similar a lo que ocurría en la ley de arbitraje peruana de 1996 en el artículo 84. Establecía el recurso de apelación y el recurso de anulación. En el artículo 84 de la ley de arbitraje peruana de 1996 se suspendía la ejecución con la simple interposición. Pesadilla. Habías ganado y de manotazo de ahogado te presentaban un recurso de anulación y te suspendían la ejecución. Momento en el cual podías transferir cuentas, podías liberar tus activos y cuando ya se terminaba el proceso en sala, no tenías nada que ejecutar. Bueno, esto se modificó con el decreto legislativo 1071, que según estudiosos del arbitraje a nivel latinoamericano es una ley muy buena y muy estructurada. Otro supuesto de oposición de la ley de arbitraje boliviana es parecida al peruano, que se haya cumplido lo decidido. ¿Qué nos dice la ley de arbitraje 60-2003, la ley española, que tuvo bastante ascendencia respecto de nuestra ley de arbitraje, ¿no? Y ahí se remiten a la ley de enjuiciamientos civiles, que es una suerte de código procesal civil. En lo que es el arbitraje, se remiten a la ejecución de sentencias y laudos arbitrales, y también dice que se puede denunciar la falta de competencia del árbitro. Recordemos que la competencia es a razón de cuantía, territorio, turno, entre otros. Entonces podría decir, oye, me estás demandando ejecución del laudo arbitral, pero en virtud de la cuantía tiene que verlo otro órgano jurisdiccional. Me estás demandando en la Corte Superior de Justicia de Ancash, pero el laudo arbitral tiene que ser cumplido en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de cuestiones extremas. Si estas regulaciones te parecen tediosas, en Chile y en Costa Rica, la ejecución judicial te abre un poco más el abanico y dice que te puedes oponer a la ejecución judicial del laudo arbitral denunciando las causales de denegación de laudos extranjeros. Nosotros tenemos, si uno lee las causales de anulación y el reconocimiento judicial del laudo extranjero, tienen los mismos motivos, son como motivos de anulación. Vale decir, tú en Costa Rica y en Chile, además de las situaciones de las que estamos hablando, puedes pedir que el laudo se deniegue haciendo un mini proceso de recurso de anulación del laudo arbitral. Complicado, ¿cierto, caballeros? Entonces, ¿qué norma debe primar? Vamos a contestar un poco. Si uno lee la 10ª disposición complementaria del decreto legislativo 1071, se advierte que el legislador fue muy enfático y claro en sostener que las normas procesales del decreto legislativo 1071 priman sobre el Código Procesal Civil. Aplícame todo menos el Código Procesal Civil. Te lo dice la ley. Pero estudiantes de derecho, abogados, ¿la ley está escrita sobre piedra? ¿La ley debe ser cumplida? ¿La ley es dura, pero es la ley? Recordemos que en teoría de la argumentación jurídica existe el principio de rotabilidad de las normas. Ninguna ley es inamovible. En ninguna ley puede quedarse en el tiempo si se confronta con otra ley o contra otro principio. Se hace confrontaciones de leyes y de principios. Si una ley, a pesar que lo dice la ley, pero hay otra ley o principio que tiene un interior superior, derrota esta norma. Principio de rotabilidad de las normas. Y eso quiere decir que a pesar de que lo dispone la ley de arbitraje, nada obsta para que podamos pensar contrario censo en este tema puntual. ¿Y por qué lo digo? Porque al momento de calificar el título de ejecución, el laudo es un título. Y todos los títulos tienen que tener requisitos comunes. ¿Por qué es necesario? Y ahora les voy a explicar por qué es necesario. Porque puede haber supuestos de laudos inejecutables. El artículo 689 del Código Procesal Civil dispone que es una obligación del juez revisar de oficio que todos estos títulos de ejecución, incluyendo el laudo arbitral, el acta de conciliación, la transacción y demás, tenga una obligación cierta, expresa y exigible. Supuestos que no van a poder ser denunciados a partir del 68. ¿Cómo a partir del 68 te puedo decir que la obligación no es cierta? No hay. Que no fluye la obligación del documento, que no es expresa, que a partir de una interpretación o de una actividad hermenéutica no puedo ver la voluntad
o de obligaciones. No puedo ver la orden del tribunal o del árbitro único de generar una obligación. O no es exigible, está sujeta a condición, modo, plazo no cumplido. ¿A partir del 68 lo puedo hacer? No, no lo podemos hacer. Pero te decían, oye, pero juez, tú estás impedido bajo responsabilidad de, de paralizar la ejecución del laudo. Sí, pues, pero ¿qué hago? Si no veo exigibilidad. Dice que esto se iba, esta deuda se tenía que pagar en tal tiempo y no llegamos a tal tiempo. ¿Cómo le puedo ejecutar? Bueno, Arby, yo te voy a denunciar, juez, ¿no? Te voy a denunciar porque eres un poco burro, no conoces la ley de arbitraje. ¿Mm? Entonces tenemos que hacer una comparación, una ponderación y analizar qué es lo justo. Porque en todo, más que la legalidad, debe primar la justicia. Los legisladores son humanos, como todos nosotros, y no están dentro de todos los supuestos. Esto se da a partir del análisis, a partir de la evaluación caso por caso, el día a día. Y precisamente estas situaciones fueron analizadas. Antes se rechazaba, decían, no, solamente 68, nada del 690, nada del 689 se rechazaba. Pero a partir de estos conversatorios, y precisamente eso fue materia de pleno comercial y regional del año 2015 de las salas comerciales, se llegó a incorporar un nuevo motivo que es necesario tener en cuenta para evaluar un laudo. Otro supuesto, y entonces un laudo que no es exigible, no puede ser no se puede despachar a ejecución. Hay que esperar el momento en el cual este pueda ser exigible. Debe ser exigible en el juzgado competente. Acabo de hacer mención de la competencia hace un momento, haciendo un parangón con la ley de enjuiciamiento civil de España. Otro tema que llama la atención, el 689 dice que todo título de ejecución debe tener una obligación cierta, una obligación expresa y una obligación exigible. Pero añade además, cuando se trata de obligaciones dinerarias, debe tener un monto líquido o liquidable por simple operación aritmética. Es decir, se exige al tribunal arbitral cuando da un laudo de condena un monto dinerario que lo exprese, que sea claro el monto, este es el monto que corresponde. Y si no lo señala, que me ofrezca los parámetros, la fórmula para poder arribar a ese monto no mediante fórmulas muy complicadas, sino mediante una fórmula aritmética. Esa es la obligación. Por ejemplo, y en la práctica lo he visto yo, había un caso en el cual en el laudo arbitral, dentro de los puntos accesorios, se decía que se ordenaba al contratista a que cumpla con pagar o reembolsar el 50% de los gastos del arbitraje, así como del secretario arbitral que se habían pagado mediante subrogación por la entidad. Pero maravilla, ni de las actuaciones arbitrales que se presentaban, ni del laudo arbitral, ni del acta de instalación, podíamos ver cuál era el 100%. Si no sabemos cuál era el 100%, ¿cómo podemos establecer cuál es el 50% que se tiene que pagar? Después había otro caso, un poquito más simpático aún. Decía que lo referente a los intereses tenían que ser determinados en la etapa de ejecución de común acuerdo entre las partes, mediando este principio, que es una cajón desastre de la buena fe contractual, de la buena fe objetiva. Obviamente la parte que tenía que pagar los intereses nunca se iba a poner de acuerdo, porque no le convenía pagar, porque a veces los intereses cuadriplican la deuda capital, en muchas veces. ¿Y cómo lo ejecutas? Cuando estableces intereses, se tiene que establecer en primer lugar si se trata de intereses compensatorios, intereses legales, intereses moratorios, la fecha en la cual comienzan a originarse los intereses, la tasa de interés a aplicar, hijito, estoy ocupado, la tasa de interés a aplicar para que el Poder Judicial pueda llegar a liquidar. Y me preguntan, Marco, en virtud de este principio de colaboración o asistencia que tiene el Poder Judicial, ¿por qué esta chamba no la hace el Poder Judicial? Si lo puede hacer. Bueno, yo considero que no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque todo el tema de decisiones del fondo
incluyendo estas situaciones, está reservada para los árbitros. El juez, para poder determinar cuál fue el 50% o cuál es un tema de intereses, a pesar de no haberse pactado, ya tiene que ir sobre el fondo. Es decir, bueno, los intereses son intereses compensatorios, la tasa de interés aplicable en este momento, eso fue reservado para los árbitros. Pero en virtud del principio de colaboración, ya no, porque tendría que ponderar pruebas, emitir juicio de valor respecto de argumentos. Y eso corresponde a los árbitros y al tribunal. Por eso siempre digo que a veces llevas un proceso arbitral de maravilla, lo ganas, pero no analizas lo que menciona el laudo. Y al final el laudo se torna inejecutable respecto de determinadas pretensiones. Y perdiste. Y perdiste. Entonces tienes que supervisar muy bien lo que diga tu laudo arbitral para después no estar llorando y no sea un laudo inejecutable. ¿Qué formas de suspender la ejecución del laudo arbitral? Hace un rato mencionaba que un laudo arbitral firme era pasible de ejecución y era pasible de ejecución desde la notificación a las partes y luego de 15 días, ¿correcto? Ya. Pero se puede suspender la ejecución del laudo en virtud de lo señalado en el artículo 66 del Decreto Legislativo 1071. Es decir, tiene que haber un proceso o un recurso, como lo quieran llamar, o una demanda de anulación del laudo arbitral y la parte vencida, obviamente la que presenta recurso de anulación, deberá pedir la suspensión de la ejecución del laudo arbitral en virtud de determinada garantía que las partes hayan pactado, determinada garantía que se encuentre regulada en el reglamento arbitral aplicable, o en caso no exista este convenio, ya sea de reglamento arbitral al cual se someten o del acuerdo entre las partes, al monto de la condena. O en todo caso, si no hay un monto de condena, esto ya queda a criterio de la sala que conoce el recurso de anulación. A mi juicio, esta es la mejor forma que si tú eres una parte vencida en el arbitraje, alégrate si la parte presenta una carta fianza. ¿Por qué? Porque el proceso del recurso de anulación va a durar nada a comparación de la ejecución judicial. Y al presentar la carta fianza bancaria a tu nombre, lo único que tienes que esperar es que se admita el plazo de contestación, la fecha de la vista de la causa y que se emite el laudo arbitral. Porque si estás seguro que va a ser declarado desestimado, lo único que tienes que pedir es que te endosen y que te entreguen esa carta fianza. Cosa distinta a lo que tendrías que irte a un proceso de ejecución judicial donde la plata no está. En cambio, acá la plata ya está. Está en un documento que lo único que tienes que hacer es esperar y luego pedir este documento. Para mí, la parte, cuando piden la suspensión de la ejecución, tiene que estar muy seguro que lo va a ganar. Porque si no, lo que estás haciendo es acelerar el proceso a la parte ganadora del arbitraje, porque lo único que va a esperar es que se declare infundada, no procede de casación, dame la carta fianza, se acabó todo el problema. Pero hay otra forma de suspender que no se encuentran recogidas en la ley de arbitraje y que se pueden advertir a partir de la praxis. Se presenta demandas de amparo arbitrales. ¿Se acuerdan estos amparos arbitrales de la sentencia de la minera María Julia? 3 supuestos. Control difuso utilizado por los árbitros, alejamiento de los precedentes del Tribunal Constitucional que tienen rango de ley y que haya sido presentado este amparo arbitral por una persona que no suscribió el convenio y no participó del arbitraje. Allí, o cuando la parte cuestiona el amparo contra resolución judicial, contra la resolución judicial que desestima el recurso de anulación, he visto que en algunos casos presentan una medida cautelar de no innovar. Y, por ejemplo, te dicen, no muevas esa carta fianza, no la ejecutes, no remates la propiedad que está grabada. Medida cautelar de no innovar. Supone que eso no debería pasar, pero en la praxis se da. También se da cuando existen procesos penales. Cuando existen procesos penales, el artículo 3 del Código de Procedimientos Penales menciona que cuando el juez advierta la existencia de un instituto penal, deberá paralizar el proceso mediante la figura de la suspensión judicial del artículo 320 del Código Procesal Civil. En algunos procesos penales presentan una medida cautelar y le dicen, juez, por si acaso, este laudo arbitral ha podido ser fraudulento
no lo ejecutes, espérate un momento y se puede suspender. Y finalmente, en 2 o 3 minutos, el tema de la ejecución eh, contra el Estado. Si tenemos presente la gran cantidad de procesos, la gran cantidad de procesos arbitrales y la mayoría de ellos, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes, se ven temas de contrataciones públicas. Creo que el Perú es el único país que ve contrataciones públicas a través del arbitraje. Debemos de colegir de manera forzosa que no siempre el Estado va a ganar. Muchas de estas partes vencidas serán entidades del Estado. Y ahí viene otro tema, porque para poder ejecutar un dinero contra el Estado hay un procedimiento especial contenido en la ley de presupuesto, contenido en el artículo 47 de la ley 27.584, que establece que el pago deberá ser atendido por el pliego presupuestario de la entidad demandada. Termina el proceso de ejecución, apela, confirma, etapa técnica de ejecución, esta bendita etapa técnica de ejecución, requieres a la entidad, requieres, no te contesta, requieres, y bueno, le dices, oye, esta deuda cumple con programarla. Y te dice, bueno, yo en realidad me encantaría hacerlo hoy día, pero no puedo hacerlo porque el presupuesto fue aprobado el año pasado y no tenemos dinero para ello. Hay una partida que contiene el 3% del presupuesto de cada entidad que es destinada para cumplir todas las sentencias judiciales y todos los laudos arbitrales firmes. Y lo que te dice la entidad, voy a hacer mis mejores esfuerzos para programarlo el otro año. Puedes esperar año tras año. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Tienes que trabar embargo sobre otras cuentas bancarias. Y ahí viene otro tema. Únicamente se puede trabar medida cautelar de embargo, retención de cuentas sobre cuentas de dominio privado y no público. Una cuenta de dominio público es donde por la cual se recaba y se genera el pago de determinados comercios populares, se encuentra el pago de los trabajadores. Esas cuentas no las puedes retener, pero existen otras cuentas de recaudación que sí podrían ser pasibles de medida cautelar. Ya no es medida cautelar, porque ya hay una sentencia. Sería medida para ejecución, un embargo a través de una medida de ejecución. Pero viene el tema. ¿Cómo sé que es cuenta de dominio público-privado? Anteriormente, se exigía que la parte que solicitaba esta medida de ejecución te deba de acreditar. Pero ¿cómo te va a acreditar? O sea, tú vas al banco y le dices, señor, dígame si la cuenta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es de dominio público-privado, no te la van a dar. No se la dan ni al juzgado. Cuando tú oficias a los bancos te dicen, tiene estas cuentas, pero yo ignoro si es de dominio público o privado. Cumplo con informarte. Entonces no le puedes exigir. Existe una sentencia que la acabo de revisar otra vez luego de tiempo, la sentencia vinculada número 015-2001, 16-2001 y 04-2002, donde establece el Tribunal Constitucional, y eso tiene vinculación también con un pleno regional comercial también del año 2015, que establece que es obligación del Poder Judicial y del juez agotar todas las gestiones necesarias para averiguar si son cuentas de dominio público o privado. ¿Y cómo vas a hacer? Si tú te lo pides a la entidad no te va a contestar, pero seguramente si le impones una multa progresiva, reiterativa ante el incumplimiento y bajo perseguimiento de ser denunciado penalmente por resistencia a la autoridad, créeme que te va a contestar, porque ningún funcionario va a querer ser denunciado penalmente y seguramente las multas van a ir incrementándose y te van a decir. Entonces, más o menos eso, queridos doctores. Eh, dos ideas finales. Creo que ha quedado claro que el tema de la ejecución es un punto flaco, porque a pesar de la rapidez que se puede tramitar un proceso arbitral, podemos reducir los tiempos de manera especializada, se llegue a entrampar finalmente. Es momento de replantear algunas ideas, es momento de generar más debate al respecto, y no siempre las salidas se dan a partir del tema legal. Podrían generarse a partir de acuerdo entre las partes, la suscripción de cartas fianzas, eh, bien, impedimento de contratar con el Estado. No sé, se me ocurre un sinfín de ideas, ¿no? Por ejemplo, yo había leído un libro de arbitraje en tema de granos en Argentina. La persona que no cumplía con pagar o cumplir la obligación del lado arbitral era sacado de este club comercial y no podías contratar.
Al final, entonces, mejor pagabas tu deuda para seguir contratando antes que te saquen totalmente. Entonces hay que darle vueltas, hay que darle vueltas, hay que apoyar a la ejecución espontánea de los laudos arbitrales y siempre conversar al respecto. Pueden salir muy buenas ideas. Y acabando, no, mi deseo no es que todos compartan las posiciones que yo humildemente he vertido en estos minutos que me han concedido, sino mi mayor deseo es tratar de motivar el debate y mejorar y darle solución a estos puntos flacos que hemos visto. Espero no haberme excedido. El suscrito, como cae, eh, ya hemos terminado el tiempo encomendado con creces. Agradecerle por la oportunidad, agradecerte a ti, José, por la forma maestral que has llevado la mesa y a todas las personas que se encuentran presentes. Muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento y saludo a Jorge. Espero verte pronto y a todas las personas que se encuentran conectadas hasta una próxima oportunidad. Cualquier consulta me la pueden hacer llegar por mis redes sociales, encantado. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Un minuto para hacer el cierre del evento. Bueno, muchas gracias, ¿no? por habernos brindado esta noche esta ponencia tan interesante. Realmente bastante información para poder estudiar y para poder estar al tanto, ¿no? Definitivamente el tema de la ejecución del laudo es un tema bastante importante, ¿no? Muchas veces en la academia se llega hasta un punto en donde, ok, se emite el laudo y de ahí se ven otros temas, ¿no? Como la anulación, etcétera, pero en la academia no se llega a tocar muy bien a profundidad esta parte. Entonces, creo que ha sido bastante retroalimentador, nos ha ayudado bastante a comprender este punto. Y bueno, nuevamente reiterar nuestro agradecimiento al doctor Marcos Santiesteban por su participación y por compartirnos desde su experiencia diversas reflexiones jurídicas sobre la materia, así como por su compromiso en la difusión de contenidos jurídicos en materias de arbitraje. Y doctor, no obstante, antes de terminar la reunión, quería pedirle una foto de rigor, Claro, ¿no? encantado. Encantado, José, encantado. Permítame, por favor, un Y minuto. gracias a todos los que se encuentran conectados.